Gracias, le recuerdo que estamos platicando con la senadora Kenia López Rabadán. Usted ya la escuchó en el bloque anterior, una mujer que está al 100% en la política. Senadora, hay muy malas noticias en el resultado electoral para la mayoría de mexicanos y me refiero a que antes nos escandalizaba que había diputados vinculados al crimen organizado y hoy hay gobernadores vinculados y que llegaron al puesto gracias al crimen organizado. ¿Qué va a hacer su partido y cómo vamos a resolver este, que es un problema gigantesco y, pues, francamente, alarmante? Yo te diría de lo peor que se ha vivido en los últimos años. Es justo una elección en donde el crimen organizado además lo hizo público. O sea, el apoyo a los candidatos de Morena fue público. Lo que pasó en el Estado de México, Ricardo, con una candidata que fue obligada a dejar de hacer campaña, a ya no volver a salir en público, a ya no pedir el voto. Por cierto, déjame decirte, casi gana. ¿Sí? Y estuvo en la orilla de ganar porque fue amenazada para que ganara otra persona, evidentemente candidata de Morena. Yo te voy a decir, lo primero que hay que hacer es exigir que eso se reconozca. Estamos hablando de legisladores, estamos hablando de alcaldes, incluso estamos hablando de gobernadores que tienen denuncias públicas y en fiscalías, o sea, no nada más un asunto mediático, sino evidentemente ya procesos abiertos. Y si nosotros dejamos pasar esto, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad mexicana, no solamente a la sociedad mexicana, si nosotros dejamos pasar esto, como pues vimos al presidente de la República, fíjate nada más el mensaje del primer mandatario de este país, en su lógica, en su estructura de pensamiento, se portaron bien los delincuentes, ¿no? Esa fue más o menos las palabras, se portaron bien los delincuentes. ¿Perdón? Un delincuente por natura no se puede portar bien porque el nombre lo dice. Es delincuente, delinque, viola la ley, hace algo indebido que además... Vive de eso, de delinquir. Y que además está tipificado en un código penal y que en lugar de estar en la calle, portándose bien a la luz del López Obrador, debería estar en la cárcel. Ese es el problema de fondo. Si desde el gobierno se permite, es más, se solapa, se aplaude que la delincuencia exista, pues entonces hay un Estado fallido en este país. O sea, no hay alguien que reconozca que eso se tiene que corregir y si ese alguien es el presidente de la República, hay que exigirle que lo haga. Yo no puedo entender cómo en esa misma semana, digamos, reconoce o yo diría, pues hasta medio felicita, ¿no? O sea, lo que dice, se portaron bien a los delincuentes y violenta a la clase media, a la clase que quiere, a esos mexicanos que quieren salir adelante y que no tiene que ver solamente con vivir en, no sé, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, no, tiene que ver con el municipio de Guerrero en donde la mamá o el papá salen a trabajar para que su pequeño vaya a la escuela y aspiran a que acabe la primaria y de ser posible haya una secundaria cerca y logre ir a una prepa y si la ruta continúa en positivo, pueda acabar una carrera. Eso se llama evolución, Ricardo. Este presidente es un lastre para los mexicanos. No puede ser que felicite a los delincuentes. Y nosotros, me refiero a la sociedad, no podemos permitirlo. Y desde la oposición tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir presentando lo que está pasando en varias gubernaturas. Hay que litigar cada uno de los resultados. Fíjate nada más, hay testimonios en donde a la gente la amenazaban si no votaba por el candidato de Morena y quien la amenazaba era la delincuencia organizada. Eso no se puede permitir. En Sinaloa lo secuestraron y hay documentos sobre eso. Los testimonios de Sinaloa son brutales. ¿Qué van a hacer senadores y diputados de esta alianza opositora en ese sentido? Mira, nosotros estamos en la etapa electoral y eso tiene que concluir. Recordemos al auditorio, dependiendo de qué elección estemos hablando, porque claro, habrá alguna elección que puede estar tocada, digamos, por la determinancia, esto es,
¿Qué pasó? ¿No? Por ejemplo, hay algunos distritos federales en donde la amenaza de la delincuencia fue altísima. Hay otros en donde, digamos, implantaron o pusieron gente de otras secciones para que estuvieran cuidando las casillas y, por supuesto, hubiera algún tipo, digamos, de fraude. Eso está establecido en la ley e incluso esas casillas tendrían que no contarse, porque a ver, ¿qué hace una gente de otra sección electoral en una casilla a las 8 de la mañana esperando a que lo metan de funcionario de casilla? En fin, cada elección tiene una lógica distinta. Nosotros hoy estamos en el proceso de la defensa y de las impugnaciones. Y esto, cada elección tiene un proceso. Hay unos que van a una sala local, a un tribunal local, a una sala regional, otros incluso llegan hasta el Tribunal Federal Electoral. Me parece que lo más importante ahorita es justo defender todas las elecciones para, primero que nada, priorizar el sentido de la ciudadanía. ¿Quién quieren que gane y quién debía ganar de manera legal? No con acarreo, no con compra de votos, no con amenazas de la delincuencia, no con implantar personas en unas secciones. Eso se tiene que hacer por todos los partidos políticos y todos estamos en eso. En la defensa, porque hay que defender algunos triunfos y, por supuesto, también buscando que algunas elecciones que hoy, bueno, hay la diferencia, digamos, entre un candidato y otro, hay muchos supuestos, pues, pero la diferencia entre un candidato y otro es tan chica, tan corta, que a veces la cantidad de votos no los es más grande. Por ejemplo, bueno, ahí se tiene que hacer un procedimiento especial en términos electorales y así, caso por caso, yo te diría, la coalición en este momento y hasta la toma de protesta de cada elección, digamos, de cada autoridad, tendremos que estar en la defensa del voto y con los mejores abogados electoralistas para poder hacer que la Cámara de Diputados, que los congresos locales y que, por supuesto, las alcaldías y las gubernaturas puedan tener lo que la gente quiso, lo que la gente, digamos, por lo que fue a votar. Por último, senadora, está el tema de la línea 12 del metro. Los dictámenes, los peritajes ya señalan responsables directamente, pero no pasa nada, tampoco ocurre nada. ¿Qué va a hacer la oposición? Es un platillo políticamente hablando muy apetitoso para explotar y demás, pero no vemos que haya ninguna actividad para exigir justicia y para exigir que estén en la cárcel los responsables. Bueno, déjame decirte, lo hemos hecho y lo hemos dicho. A mí me impresiona, Ricardo, cómo esta tragedia que ha tocado, no importa si te subes al metro, no importa si vives en Tláhuac, no importa si vives en Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco, ha tocado la realidad lastimosa de la administración pública en la Ciudad de México. Nos ha demostrado incluso con los peritajes cómo la ambición política está por encima de hacer un buen gobierno. Bueno, hemos visto al presidente de la República cómo de manera cínica no ha podido definir que haya una investigación clara e incluso separar de su cargo a los responsables. Esto tiene nombre y apellido. A ver, no se necesita sino voluntad política, pero aquí en México, en este gobierno no la hay. Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Florencia Serranía, con nombre y apellido los involucrados. Si quieren hacer una investigación, si quieren que alguien pueda ser el responsable objetivo, no el que tenga que pagarlos, no, objetivamente se tiene que hacer una investigación responsable. ¿Cómo se va a hacer una investigación responsable si de entrada la piden ellos mismos, no? Claro. Pues y parte. Y segundo, después del uno de tres peritajes, ¿no? Uno de tres, porque además lo van a dosificar para no tener, digamos, una respuesta concreta a la ciudadanía. En el primer resultado, hoy no hay nadie en un proceso penal. Las víctimas, la familia de las víctimas, los lesionados, es más, hoy sigue habiendo personas en el hospital luchando por su vida y no hay una persona responsable. Claramente es una de las cosas que más molestó a la capital del país,
claramente es una de las cosas por las que yo estoy convencida, muchísima gente le dio la espalda a Morena, pero el gobierno sigue aferrado a defender su camarilla y eso es terrible, es inhumano. Por supuesto, no hay visos de justicia y hay que seguirlo reclamando en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los medios de comunicación, porque estamos hablando de víctimas mortales, estamos hablando de víctimas que hoy están lesionadas. Muy bien. Víctimas que hoy siguen en el hospital. Senadora Kenia López Rabadán, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Desde el Senado de la República seguiremos dando el debate. Un abrazo. Bonita tarde. Gracias. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.